exaltado seas tú. Bien, buenas tardes una vez más, bienvenidos a este su programa Regresando a tus Raíces, y quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, libro de Ezequiel capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28, y el libro de los Hechos capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología del reemplazo, la cual sustituyó a Israel por la mal llamada iglesia. Hemos desasimilado esa teología y estamos diciendo que el tiempo de la restauración ha llegado. Se ha llegado el momento en que Efraín está regresando a casa, y para regresar a casa necesita ser instruido, necesita ser organizado. Hoy más que nunca se está observando una aliyá fuerte de personas saliendo de todos los lugares directo hacia lo que son las raíces hebreas, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Nosotros estamos en Higüey, al este de la isla de Santo Domingo, y usted puede localizarnos en la red www.ministeriodirectoalcorazon.com. Igual puede escribirnos al correo ricardomoj7@yahoo.com, o puede escribirnos al WhatsApp número 1-809-671-2593. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en todos los lugares, los que están en el área local, nacional e internacional. En esta tarde, como lo habíamos prometido la semana pasada, vamos a estar hablando acerca de los mártires, el espejo de los mártires, esta documentación que muy pocos conocen, y yo creo que es de suma importancia que nosotros conozcamos todas estas cosas que acontecieron. Nosotros como ministerio tenemos objetivos generales y tenemos objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales está el hecho de analizar todo lo que tiene que ver con esas doctrinas de hombre que se han inventado a través de los años. Dentro de ellas incluimos lo que es el mismo judaísmo y sus distintas bases, porque mucha gente no quiere entender que el judaísmo es una religión como cualquier otra y tiene sus bases y tiene sus ligamentos, lo cual es necesario que nosotros podamos analizar todas estas cosas para que entendamos que regresar a nuestras raíces no es regresar al judaísmo. Ese no es el propósito del Eterno. Dicho sea de paso, ninguna de las conversiones al judaísmo en este tiempo tienen validez. Y eso es testificado por mucha gente que conoce de estas cosas, porque para poder hacer una conversión al judaísmo válida, tiene que haber el Beit Hamikdash y tiene que haber sacrificio, por lo cual el Beit Hamikdash no está constituido, lo que indica que el Corbán es Yeshua. Así que todo aquel que quiere conocer al Elohim de Israel tiene que aceptar a Yeshua como Mashiach, tiene que tener la Torah como regla de conducta, tiene que aceptar al pueblo de Israel como parte del pueblo de Israel, para luego poder decir que ciertamente es una persona que es hijo de Abraham. Hay muchas cosas que se enseñan en este tiempo y nosotros como ministerio somos un ente de equilibrio para enseñarle a la gente de que lo que usted necesita es primero conocer al Elohim de Israel, segundo a través de Yeshua, que es nuestro mediador, tercero tener la Torah como regla de conducta, y cuarto entender de que Israel es nuestro pueblo. Tanto el judaísmo como el cristianismo se han creado una serie de cosas que han separado a la humanidad, porque todo lo que ha hecho la religión a través de la creación ha sido solamente confusión, división, destrucción a través de los siglos, y parte de eso es lo que vamos a ver esta tarde. Entonces nosotros cada vez más estamos conscientes del propósito por el cual el Eterno nos ha llamado, y por eso trabajamos día y noche
para enseñar a la gente a entender de que si usted necesita regresar a sus raíces, usted tiene que conocer al Eterno. Usted tiene que hacerlo a través de Yeshua. Yeshua es la única figura que nos enlaza, que nos lleva al Padre. Por eso Yeshua no es el destino, sino el camino. ¿Ve? Por eso le enseñamos que usted necesita guardar Torah. Y por eso le enseñamos lo que usted debe de hacer de una manera personal. Por eso es tan importante el conocimiento. Primero, el conocimiento. Sin conocimiento no se puede hacer nada. Segundo, ese conocimiento procesarlo. Tercero, ese conocimiento transicionarlo. Y luego comenzarlo a implementar. El Eterno no tiene dos pueblos. Escúcheme bien. El Eterno tiene un solo pueblo, que está compuesto tanto de la casa de Judá y la casa de Efraín, que es la que está regresando. De ambos pueblos hizo uno. Por lo tanto, es necesario que toda persona que tiene la intención de conocer sus raíces debe de conocer cuáles son las bases que necesariamente necesita conocer. Hay un sinnúmero de cosas que la gente no tiene que hacer para poder conocer sus raíces. Dentro de ella, el convertirse al judaísmo. ¿Ve? Porque entiéndame lo que le digo y se lo repito por segunda vez. Ninguna de las conversiones al judaísmo que se hacen en este tiempo son válidas. ¿Por qué? Porque para una conversión estar claramente efectiva, tiene que haber un Korban Tamid. Y para haber un Korban Tamid, tiene que haber un Beit Hamistad, y no hay Beit Hamistad. Lo que indica que el Korban Tamid, tanto para los Yahudí como para Efraín, es Yeshua. Yeshua es el camino. Entiéndase, sin Yeshua no hay nada, absolutamente nada. Lo que le invitamos a que usted siga conociendo los distintos estudios que estamos llevando a través de aquí, de este programa, porque a nosotros nos interesa que todos los que regresan a sus raíces lo hagan de una forma directa. Es a Yahweh, al Eterno, que estamos regresando, no al hermano mayor. Entiéndame bien. Por lo tanto, cada persona, cada ministerio debe de redefinir cuál es su visión y su misión. Debe de redefinir cuáles son sus objetivos principales y sus objetivos específicos. ¿Ve? Para que podamos seguir enseñando la Torah como el Eterno manda. Así es que saludamos a todos los hermanos desde Eretz Israel. Allá le bendecimos a todos los que están en Eretz Israel, y a todos los que están Centro, Suramérica, Europa, Asia, África, en todo el continente. Nosotros vamos a ir a una pausa para ver el acostumbrado video que siempre vemos, Sola Tefiló por el bienestar del Estado de Israel, y vamos a entrar de lleno en este tema, el espejo de los mártires, que creo que va a ser de mucha bendición para todos los que están en sintonía. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía ahí en el Facebook. Ya veo que hay una gran cantidad de hermanos conectados. Dentro de ellos vemos al hermano Aserio Maurelo. Gracias por regresar con nosotros en el desarrollo de este su programa, Regresando a tus Raíces. Recuerde, usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp número 809-671-2593, o puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También usted puede utilizar Play Store y buscar la aplicación Mesiánico, y le va a salir inmediatamente la aplicación ahí. Usted la puede descargar, instalarla en su teléfono Android, y así usted puede tener todo lo relativo a nuestro ministerio con las actualizaciones semanales, tanto de los videos, los mensajes, para que usted pueda seguir conectado a este cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas. Hoy el tema que nos compete es hablar acerca del espejo de los mártires. Hay muchas cosas que el pueblo desconoce, y como estuvimos hablando la semana pasada, en los años 90, 1992, casi hasta el 2000, yo estuve realizando una serie de estudios por correspondencia en distintas partes del mundo, y dentro de ello me llegaron unos libros. Uno fue El espejo de los mártires, otro fue El mártir de las catacumbas, y el tercero, El vientre de la ballena. Y también yo pude leer La fe por la cual vale morir.
¿De qué se trataba esos libros? Esos libros se trataban de la persecución que se llevó a cabo después de la muerte del Mashiach. En la semana pasada nosotros estuvimos hablando, dando una síntesis de los emperadores, pero de manera general, y hoy voy a presentar otra síntesis más específica, hablando de los 10 emperadores más sanguinarios que persiguieron a la asamblea mesiánica, los creyentes en el Mashiach, y después de ahí que se exterminan los creyentes en el Mashiach, que muere Nerón, viene otro tiempo de persecución por otros emperadores, hasta llegar nada más y nada menos que los años, el siglo XV, siglo XIV, cuando esas persecuciones continuaron acérrimamente contra los ya mal llamados cristianos, que eran creyentes en el Mashiach, pero ya de este lado, con un contexto ya totalmente engañado. Es decir, mucha gente murió creyendo en la figura del Mashiach, con el nombre de Cristo y con el nombre de Jesús, porque eso fue lo que le enseñaron. Todo los tiempos, mire, una de las cosas que ha derramado más sangre en toda la humanidad han sido los asuntos religiosos. Y todavía en este tiempo usted puede observar cómo el fanatismo religioso en muchos lugares del mundo está acabando con la vida de inocentes solamente porque no quieren creer la misma convicción de lo que los demás no creen. Todo este tiempo, desde el 1100 que se comenzó la primera cruzada por el Papa Pío X, hasta la última de la Santa Inquisición, a partir del 1391, el 31 de marzo, todo ha sido un asesinato de gente inocente. Y Europa vivía en un oscurantismo, como todos nosotros sabemos a través de la historia. Y usted puede creer que las calles de Zúrich, esa Zúrich que usted ve hoy, pronto si el Eterno lo permite, vamos a estar ahí en Zúrich, y toda Europa se convirtió en una sola hoguera, persiguiendo a esos, porque después que se oficializa el cristianismo como religión del Estado, entonces viene la división dentro de lo que es el cristianismo. Viene la reforma. A través de la reforma, antes de Martín Lutero lanzarse como tal, se murieron más de 1 millón y pico de personas. Solamente en la ciudad de Alemania, de un solo fuetazo, se murieron más de 100.000 personas en una ocasión. Y de ahí en adelante entonces comienza la laceración, la persecución contra los anabatistas, término utilizado por aquel entonces que se desmembraron, que no eran ni cristianos ni protestantes, ellos se llamaban los anabatistas. Y muchos fueron asesinados, quemados en las calles de Europa. Ustedes notan que esa Europa hoy en día es una Europa atea, impía. Se debe a que la sangre que se derramó en esos continentes, eso no tiene madre. Eso no tiene contemplación. Y por eso es necesario que usted conozca estos datos para que usted vea que no podemos seguir con el mismo fanatismo porque los tiempos van cambiando. Vamos a ver el espejo de los mártires. Tanto el espejo de los mártires como el mártir de la catacumba, como en el vientre de la ballena, son libros que usted lo puede obtener fácil, pero lo que pasa es que hay que leerlo, y ese es el enemigo de mucha gente. Mucha gente no lee porque cuando usted lee, usted vive menos. Óigame bien, cuando usted lee, usted vive menos engañado, menos ignorante, ¿ve? Menos tapado de su cerebro. Por eso cuando usted lee, usted vive menos, pero menos engañado, menos ignorante, menos manipulado, menos con los ojos tapados. Entonces hay que leer, hay que volver a los libros y leer, porque solamente así
usted puede tener un poquito de conocimiento. Vamos a ver el espejo de los mártires. La masacre en Europa. Mire, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 10, dice: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, que viene de emuná, paciencia, amor, que viene de hebreo ahavá, perseverancia. Óigame, persecuciones, sufrimientos como los que me acontecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, allá en Grecia. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró Yeshua. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua serán perseguidos. Hebreo 11:3 dice: todos estos murieron en emuná, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Entonces, todo aquel que quiera hacer la voluntad del Eterno va a padecer persecución. Eso fue lo que dijo Mashiach y eso fue lo que nosotros vimos. Mire, ese es el mapa de la Europa medieval. Y usted puede ver todas esas. Aquí están los Países Bajos, acá arriba está Inglaterra. En Inglaterra, ya en Norwich, ahí se quemaron, ahí se quemó a William Hu. Aquí en los Países Bajos, como Rotterdam, Münster, ahí se quemaron otras personas en Estrasburgo, en Bélgica, en Amber, en París. ¿Ve? Aquí de este lado de la República Checa se quemaron como en Australia, en Hungría, en Polonia, en Alemania, en Hamburgo. Mire, y ahí, por ejemplo, ahí en Amber, ahí se quemaron todas estas cantidades de gentes. ¿Ve? Pero yo le aseguro a usted que usted no ha escuchado hablar nunca de eso en su iglesita porque no se lo enseñan. ¿Para qué no le enseñan eso? Para ellos eso no es importante. Ahí no habla de diezmo ni de ofrenda, pero yo se lo enseño para que usted aprenda. Entonces, vamos a ver el resumen de las persecuciones religiosas a través de los siglos. Mire, los representantes religiosos de Jerusalén persiguieron a los creyentes en Yeshua. Sí, óigame bien, los representantes religiosos fue que persiguieron a Yeshua, no todos los judíos. Corrijo, el término de deicidio se creó después, pero todo el pueblo judío no tiene la culpa de que los representantes religiosos de ese tiempo persiguieran a esos talmidines, que sí que lo persiguieron. Inclusive trataron de tapar el hecho de que Yeshua había resucitado y trataron de sobornar a la población para que diga que fue que sus discípulos lo taparon. Esos fueron los perushim, los líderes religiosos, no todo el pueblo. Entiéndase, Israel en su totalidad no tuvo culpa de la muerte de los Shaliat. Usted nunca, inclusive, uno de los mandatos dice, no matarás. Y estos líderes religiosos mataron, asesinaron, instigando a los emperadores para asesinar a ese tipo de gente. No fue todo el pueblo de Israel, no fueron ellos, fueron los líderes religiosos, para que usted aprenda a manejar estos conceptos. Mire, luego que viene y termina la muerte de los Shaliat, los paganos del Imperio Romano, del Sacro Imperio Romano, sí, los bárbaros, los terribles, hicieron lo mismo cuando los romanos se convirtieron al catolicismo. Empezó una persecución nueva de más de 1 milenio, dirigida por los papas de Roma. Mire, más de 1 milenio es más de 1000 años. Recuerde, en el 68 murió el último de los Shaliat, o en el 100 y pico, y de ahí en adelante hasta el 1100 comenzaron las persecuciones de los paganos, entonces, contra toda esa gente que había creído en el personaje que había nacido en Jerusalén, que se llamaba Yeshua. Desde el año 1650, estoy hablando un siglo y pico después, algunos países han permitido la libertad de conciencia, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que varios países comenzaron a incluir la libertad de culto en sus constituciones. La religión, escúcheme bien, la religión ha derramado más sangre en la humanidad que las 2 guerras mundiales. Óigame bien. La religión ha derramado más sangre que las 2 guerras mundiales juntas. Usted escucha de que los pobladores de Mesopotamia, los ázaros, los hititas, por allá los asirios, el rey Sargón, el segundo rey Hammurabi, de que eran gente mala. No, hombre, no. Eso eran unos chivitos hartos de jobo.
delante de esos bárbaros religiosos que asesinaron cantidad y cantidades, millones y millones de personas inocentes. ¿Ve? Entonces, mire, por ejemplo, el índice de este libro del mártir de las catacumbas o del espejo de los mártires. Mire, ahí está la historia de los mártires, de los creyentes hasta la primera persecución bajo Nerón. Las 10 primeras persecuciones, las persecuciones de creyentes en Persia, las persecuciones papales, la historia de la Inquisición, la persecución en Italia bajo el papado, las persecuciones contra Juan Clife, las persecuciones en Bohemia bajo el papado, las persecuciones contra las persecuciones de Martín Lutero, las persecuciones generales en Alemania, en los Países Bajos. Luego otros como William Tyndale, Juan Calvino, persecuciones en Gran Bretaña, Irlanda, Escocia durante el reinado de Enrique VIII, el reinado de la Reina María en Irlanda. Luego la persecución y sufrimiento de los cuáqueros. La historia de las persecuciones, por ejemplo, de Juan Bunyan. Yo leí un libro de Juan Bunyan y me quedé impresionado. John Wesley y los protestantes franceses, Francia, durante el 1814-1820. Y así sucesivamente este libro tiene toda esa persecución. Entonces, la primera persecución, hablando en términos ya de emperadores, tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Y este monarca reinó por espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta a su desenfrenado, cometiendo las atrocidades más bárbaras, entre otros caprichos diabólicos. Ordenó que la ciudad de Roma fue incendiada. La orden fue cumplida por sus oficiales y guardia, y mientras la ciudad imperial estaba en llama, subió a la torre de Mesena tocando la lira, cantando el cántico de incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba la ruina de todas las cosas antes de su muerte. Además del gran edificio del circo, muchos otros palacios y casas quedaron destruidas. Varios y miles de personas perecieron en las llamas y se ahogaron en el humo y quedaron sepultados en ruina. Eso lo hizo este bárbaro, el emperador Nerón, que fue el que mató a la mayoría de los Shaliat creyentes en el Mashiach. Este señor, que si es verdad que hay un infierno, ese tiene que estar en el infierno 1A, si es verdad que hay. Ese infierno ardiente que se creó el protestantismo y el catolicismo. Si es verdad que hay un infierno, pues yo creo que ese debe de estar ahí, porque ese fue un bárbaro. Lo último que ese bárbaro hizo fue que trató hasta de cohabitar con una pantera. ¿Ve? Es una cosa terrible. La segunda persecución, bajo Domiciano, ¿ve? Domiciano en el 81, el emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano. ¿Quién fue su hermano? ¿Quién fue el hermano de Domiciano? El hermano de Domiciano. ¿Ustedes saben quién fue? Tito. Ese Tito que desbarató el templo, el segundo templo en el año 70, que mandó esos 4 generales, dentro de uno a un general llamado Panyá, que fue el último que no pudo destruir el templo, la columna del templo, que es la que está viva hoy. ¿Ve? Pero él hizo que Panyá se tirara de allá arriba, porque Panyá no pudo destruir esa columna del templo que queda donde los judíos van a rezar. Ahí esa columna quedó. Sin embargo, Domiciano mató a su hermano Tito. Y luego se suscitó la segunda persecución contra los ya llamados cristianos. Y en su furor dio muerte a algunos senadores romanos, y algunos por malicia y otros para confiscar sus fincas. Y luego mandó a que todos los pertenecientes del linaje de David fueran ejecutados. Oiga bien, mire lo bonito que era el muchachito. Ese tiene que estar junto con Nerón allá abajo. ¿Ve? La tercera persecución, Trajano, 1108. En la tercera persecución, Plinio, un joven erudito y famoso, viendo la lamentable matanza de los creyentes y movido por la compasión, escribió a Trajano comunicándole que había muchos miles de ellos que eran muertos a diario y que no habían hecho nada. Al contrario, la ley romana, por lo que no merecían persecución. Y todo lo que ellos contaban acerca de su crimen, como se tenga que llamar, solo consistía en esto: que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetían juntos una oración compuesta en honor al Mashiach, y comprometiéndose con la obligación de ciertamente comprometerse a no cometer la maldad, sino al contrario. Fíjese lo que dice. Mire dónde está aquí una mentira. Por eso era que no eran cristianos. Mire, ¿cuál era el pecado de ellos?
que se reunían un determinado día antes de caer el sol. ¿A qué? A recibir Shabbat. Eso era lo que iban a hacer en las casas, a recibir Shabbat. Iban a recibir Shabbat y por el hecho de ir a recibir Shabbat eran perseguidos. Por eso yo le digo, no eran cristianos, eran judíos mesiánicos. Ellos tenían conocimiento de la Torá y lo que querían era practicar su religión. Pero el imperio dijo que no y los asesinó, los mató. ¿Ve? Cuarta persecución, bajo Marco Aurelio, 1162, el 162. Marco Aurelio sucedió el trono en el año 161. Era un hombre de naturaleza rígida y severa. Y aunque elogiable en el estudio de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los creyentes y desencadenó la cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de honor al verla y quedaron atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar sus pies ya heridos sobre espinas y clavos, cruzadas, conchas, puestos de punta, y otros eran azotados hasta que quedaran a la vista de los tendones y las venas. Y después de haber sufrido las más atrocidades y tormentosa muerte, entonces eran destruidos por la muerte más terrible, echándoselo a los leones. La quinta persecución comenzó con Severo en el 192. Recuperado de una grave enfermedad por los cuidados de un creyente, regó a ser el favorecedor de los creyentes en general, pero al prevalecer los juicios y la furia de la multitud ignorante, se pusieron en acción en una ley obsoleta contra los creyentes, y el avance de aquellos creyentes clamaba a los paganos, que reavivaba la enmohecida calumnia de achacar a los creyentes las desgracias occidentales que sobrevenían a la persecución desencadenada en el 1992. Todos los creyentes eran perseguidos. En este caso, en común, los creyentes en el Mashiach. No existía iglesia católica en ese tiempo. Estaba el paganismo rampante, porque todavía Constantino no había nacido. Estamos hablando del 192. La sexta persecución, Maximino, 235. Comenzó bajo Maximino. Una nueva persecución. El gobernador de Capadocia, Sereniano, hizo todo lo posible para exterminar a los creyentes de aquella provincia. Las personas principales que murieron bajo el reinado fueron pontianos, otros que ya estaban comenzando a conocer el contexto de esta nueva fe, y muchos de ellos fueron de una manera bárbara asesinados, ¿ve? Asesinados, totalmente destruidos, algo sumamente, por así decirlo, increíble. La séptima persecución bajo Decio, 249, estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor, que era considerado creyente, y tuvo lugar en parte por su celo por el asombroso avance de esta nueva religión, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados, y por otro lado las sinagogas y otros lugares se estaban llenando de personas. Eso trajo la persecución contra ellos, el paganismo, tantos años enseñando al sol, la luna, las estrellas, adorando a Istar, adorando un sinnúmero de cosas. La gente estaba cansada de eso. Llegó una nueva religión desde el oriente a la cabeza de Yeshua el Mashiach, y esto provocó, número uno, desencadenó la persecución primero de los líderes religiosos judíos y luego de los paganos, que no existía iglesia en ese tiempo. Yo no sé cómo es que después vienen y dicen que la primera iglesia fue la iglesia católica. ¿Cómo va a ser? Bueno, sí, fue la primera. Pero ¿cómo va a ser? ¿Dónde estaban ahí en ese tiempo? Por eso cuando usted ve una Biblia que dice de que cristiano, óigame, las Biblias fueron traducidas en 1650. 1600 años, 1600 años o 1300 años después que pasó todo esto. Entonces hay un error y la gente tiene que racionalizar con esto. La primera versión de la escritura se tradujo en el 1650 al castellano. Entonces no puede venir una Biblia a decirme a mí y le pondrá por nombre Jesús, porque ese nombre no existía en esa época. Interesante, ¿verdad? Pero eso hay que darle vuelta al caco, ¿ve? Desintoxicarse del fanatismo que hay y comenzar a trabajar en el razonamiento crítico, ¿ve? La octava persecución bajo Valeriano, 257.
Esta comenzó bajo Valeriano en el mes de abril del 257 y continuó durante 3 años y 6 meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables y las torturas y muertes, al igual que variada y penosa. Lo más eminente entre los mártires fueron cantidades de personas que no respetaron ni rango, ni sexo, ni edad. ¿Ve? Se data de que hubieron hasta mujeres embarazadas que se le echaban a los leones. La novena persecución bajo Aureliano, 274, los principales que padecieron en esta fueron otras personalidades y de igual manera fueron decapitados, fueron asesinados, fueron quemados, ¿ve? Con la intención de quitarle todos sus bienes también. La última persecución fue bajo Diocletiano y los emperadores romanos, comúnmente llamada la era de los mártires, fue ocasionada por parte del número de aumento de los creyentes que obviamente su riqueza eran crecientes y por el odio de Galerio, hijo adoptivo de Diocleciano, se estimuló por su madre fanática, pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara una persecución hasta que logró su propósito. Todos estos 10 emperadores eran asesinos, criminales, ¿ve? Criminales, asesinos, que no hay manera de cómo, de que Hitler era un pichón delante de esos bárbaros. Óigame bien. Ese Hitler, Mussolini, otro más por ahí, el de allá del Perú y otro de Chile, eso era el de que Trujillo de aquí, eso eran pichoncitos delante de esos bárbaros. ¿Ve? Eso eran unos pichones. Usted te oye hablar de que Hitler, que Mussolini, que por allá, el de Chile, que el de aquí, pues eso eran esos chivitos hartos de jobo para esos bárbaros. ¿Ve? Y lo grave de esto es que la mayoría de esos tipos están entronados dentro del clero. ¿Ve? Entonces, la sangre que se derramó desde el siglo I hasta el siglo IV de los creyentes en el Mashiach, eso no tiene madre, ni hay libro para escribirlo, pero a nadie tampoco le ha importado eso, pero al Eterno sí le ha importado. Y fíjese que después se vio que cada cual pagó su culpa, ¿ve? Y no es que lo iban a llevar a un purgatorio, no, como se inventaron después, no, eso es falso. Entonces, vamos a hablar en un poquito más para acá de la historia de los anabatistas. Hace muchos años, ese libro llegó a mí, yo estuve conociendo, yo dije, ¿y por qué a mí no me hablan de esto en la escuelita bíblica? ¿Qué le va a importar a los profesores de escuela bíblica hablar de eso? Lo único que le importa es que la gente aprenda su dogma, su doctrina, la forma de tener secuestrado el cerebro de la gente, cantándole corito y cantándole cositas. Señores, la gente tiene que salir de la ignorancia. Miren los anabatistas, vamos a investigar acerca de esta gente. El nombre de anabatista, del prefijo ana, nuevo, y del griego el que bautiza, se refiere a rebautizar. Dicho nombre fue impuesto a los anabatistas por los detractores de los primeros que consideran inválido el bautismo infantil. Los anabatistas fueron una corriente del protestantismo que se desligó, que estaba en contra de la Iglesia Católica, estaba en contra de Lutero, de Juan Calvino, de toda esa gente, porque ellos decían que eran lo mismo. Ellos decían, pero es que Lutero era un monje, Juan Calvino era otro, Wycliffe eran otros, todos son iguales. Y decían ellos, eso es lo mismo. Eso fue objeto de que ellos fueran perseguidos. Pero esta gente, oiga bien, tienen tanto conocimiento del contexto judío que hasta se parecen a los judíos. Esos son los llamados Amish, que es una comunidad separada, que en todos los lugares donde ellos están separados, porque ellos han decidido separarse para ellos servirle al Eterno como ellos entienden. Y no es tan fácil entrar a una comunidad Amish, pero mucha gente quizás no conoce de estas cosas, de ahí donde vienen los menosimos, los menonitas. Yo antes creía que los menonitas era una secta. Pues mire, yo me doy cuenta ahora que los menonitas estaban más cerca que los pentecostales, que los católicos, que todos esos evangélicos por ahí, que nada más vivían voceando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son gente que conocen la verdad y conocían la verdad. Entonces mire, la reforma que estaba a cargo primero de John Wycliffe en Inglaterra, John Hus en Bohemia, Martín Lutero en Alemania, el asesino Martín Lutero, Uri Zwingli en Suiza, William Tyndale en Inglaterra, el que se inventó el nombre de Jehová y la traducción Tyndale, Juan Calvino en Francia y John Knox en Escocia. Esos fueron los líderes de la cabeza de los
de la reforma. Pero eso, aunque hoy se aupa de que, el 30 de octubre, el día de la reforma, pero ustedes no saben perfectamente que esa gente también fue perseguidores. Esa gente también, a pesar de que fueron perseguidos también, ellos fueron perseguidores también, porque todo el que se rebeló contra ellos de igual manera lo perseguían. Entonces, los anabatistas, los actuales anabatistas que surgieron como vertiente de la reforma en el siglo XVI en Suiza, Australia, Alemania y Holanda, en esa época habían distintas expresiones del anabatismo. Ellos entendían que a los niños no se debería de bautizar porque ellos no tenían conocimiento de lo que era el bautismo y por eso ellos fueron perseguidos. La revolucionaria originada en la predicación de bautismo, como Nicolaus, Thomas Drexler, Marcos Struber, Marcos Spooner y otros como Tomás Munzer, que participó en la Guerra de los Campesinos de 1524, ahí se murieron muchísima gente, y mucha lucha de campesinos contra los terratenientes feudales, porque entonces, después de 1325, el clero toma dominio de todo y se le da la teocracia papal, poder plenipotenciario para gobernar, dominar donde quiera que haya gente. ¿Ve? Entonces, por otro lado estaban los extremistas que protagonizaron levantamientos en la ciudad de Münster, en el 1534, estaba otra propiciada por la predicación de Melchior Hoffman, estaba la unitaria, el unitarismo que representaba la personalidad de Miguel Servet, por los hermanos polacos, el sonicianismo en Polonia, por Frederick Davis y otras en Hungría, Transilvania, etc. Estaba también la pacifista y un sinnúmero de cosas que se desprendió de ahí. Ese no es el hecho que yo quiero resaltar. Yo lo que quiero resaltar es la persecución que se armó contra ellos, donde la calle de Suiza y de Zurich y de Múnich y todos esos sitios eran hogueras que fueron asesinados. ¿Ve? El movimiento anabatista de la reforma radical, que es donde se desprende todo esto, a través de Menon Simon. Fíjate, ¿a qué se parece Menon Simon? Mire, lo que parece un rabino judío. ¿Por qué? Porque ellos sabían de dónde vienen las cosas. Todo esto era de una manera tratar de conectarse con la verdad que fue distorsionada por los emperadores y luego por los padres apologistas, la cabeza de Justino Mártir, Orígenes, Diocletiano, luego por allá el Boca de Oro, ¿cómo se llamaba el Boca de Oro? Crisóstomo y otros más. Entonces mire, los emperadores, primero la persecución del consejo rabínico contra los creyentes en el Mashiach. Muertos los creyentes del consejo, muertos los creyentes en el Mashiach, viene una segunda oleada de creyentes que eran griegos, helenos. Entonces, lo del judaísmo no aceptaban a los helenos, lo dejaban a la intemperie y esa gente siguió buscando, eran perseguidos. Fue asesinado entonces por los emperadores. Luego viene la tercera oleada, la expansión. El expansionismo de esta religión fue tan tal que comenzaron entonces los emperadores uno tras otro a perseguirlos, a acabarlos, a destruirlos. Los grandes templos, centros de entretenimiento de lo que es el Coliseo romano, eran tomados para hacer arder la carne. Se dice que en ese libro del espejo de los mártires se habla de que los leones eran dejados sin comer unas 2 semanas. Y cuando iba al espectáculo, ve, esa gente eran soltadas a esos leones. Ya usted sabe el hambre que tenían esos leones y qué hacían. Ve, se decía que esos leones era de una manera bárbara. Pero fíjense, ahí no estaba Casidoro de Reina con su Biblita Valera, ni Cipriano de Valera, ni estaban tampoco ninguno de esos reformadores. Ahí no estaba nada de eso. Entonces no eran cristianos. Cuando usted lee una Biblia, dice que se le llamó cristiano por primera vez, falso. Eso es falso, porque eso vino después. Se le llamaban mesianistas, seguidores del Mashiach. ¿Ve? La mentira después entonces, después del gran error de la metida de pata que dieron, luego Constantino dice así, que se acaba el problema. Libertad religiosa. Se cambia el sábado por el domingo y luego entonces se cambia la Pascua de Pesa para que no caiga con lo que es la celebración de la Navidad y todas esas cosas. Entonces, ahí viene otro tiempo. Entonces ahora hay que arreglar la escritura, como todo la manipulación que usted vio en los temas que yo he dado anteriormente. Entonces es fácil. Por eso cuando alguien me viene a mí y me dice que yo soy cristiano, yo le pregunto, dime, ¿y de dónde viene ese nombre? ¿Y dónde está la nacionalidad?
Yo creo en Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús en hebreo significa, miren, un caballo. Gústele a quien no le guste. Eso no. Los primeros creyentes en el Mashiach nunca conocieron eso. Oiga bien. Entonces, toda esa mentira que se ha generalizado y con todo y eso, metidas de pata, persecuciones, exterminio masivo. ¿Ve? Fíjense, Menon Simón. ¿Qué parece Menon Simón? Menon Simón lo más que se parece a un judío rabino, a un rabino. ¿Ve? Entonces, mire, el martirio de los anabatistas. ¿Qué era el anabatismo? El bautismo por inmersión de adulto después de la confesión de fe de la salvación, diciendo que la Biblia era la única autoridad y que había que tener una separación de lo que ellos llamaban iglesia del Estado. Enfatizó en ambos la vida y la doctrina pacifista sumalmente, y muchos martirios comenzaron siendo evangelísticos, pero se convirtieron en exclusivistas. ¿Ve? Y de ahí es donde surge menonitas, amis, uterites, y tendió a dividirse constantemente sobre cosas importantes. Mire aquí una gráfica que yo se la he enseñado varias veces. Mire, aquí está la iglesia mamá. Y mire cómo están aquí todos los hijos. Mire, presbiteriano, calvinista, luterano, anglicano, bautista, metodista, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, luz del mundo, fundamentales, fundamentalistas, evangélicos, pentecostales. Y todo lo que tiene ahí vino de ahí. Es verdad que fue la primera iglesia. Entonces no venga usted a decir a mí que usted no es católico, usted es católico. Olvídese de eso. Entonces, aquí está el consejo del clérigo. En ese consejo se llevaron a cabo una serie de decisiones, dentro de ella el resurgimiento de las cruzadas, que fueron 10 cruzadas, y posteriormente 8 inquisiciones. ¿Ve? Casi nada. Casi nada. Estas gráficas que usted ve aquí son de creyentes que eran quemados en Múnich, allá, en esos lugares. Mire, mire esto aquí atrás. Usted ve esto que está aquí atrás, mire. ¿A qué se parece eso? Eso se parece al reloj que está allá en el Parlamento, en el Reino Unido. Mírelo, mírelo. ¿Ve? Esos creyentes sencillamente eran quemados, asesinados, porque no creían en las mismas cosas que otros creían. Y mire, quemados así mismo, como usted lo puede ver. Muchos de ellos eran, mire, aserrados. Mire, eran metiéndole punzante, mire, candente en la rodilla. Usted ve, mire, eso, mírelo, eso. Eso era, búsquese. Solamente usted tiene que buscar los instrumentos de tortura de la Santa Inquisición para que usted vea lo bonito, lo bueno que eran estos chicos. Mire, ahí le echaban hasta lava caliente, y a muchas mujeres le abrían la vagina y le echaban por ahí y acero caliente. Óigame bien. ¿Usted cree que eso es posible en la humanidad? Sí, es posible. Mire, fue llevado a cabo con lo que hoy se están pintando de santos. ¿Ve? Lo que después entonces a toda esta gente viene y lo canonizan. San esto, San fulano, San esto, San lo otro. Aquí usted no ha escuchado nunca un San, ¿cómo se llama? El de la Reforma. San Lutero. Usted no escuchaba a San Lutero, ¿verdad que no? Pues ellos saben que no pueden canonizar un demonio. Digo, otro demonio. ¿Ve? Entonces, mire aquí. Muchos eran ahogados. Eran ahogados. Toda Europa se convirtió en un exterminio, toda Europa. Por eso es que después usted ve que la historia comienza a narrar una serie de cosas que pasan: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y el continente se fue a pique, la peste bubónica, que exterminó casi a Europa. Luego ahí viene, en medio de la peste bubónica, que le echaron la culpa a los judíos también. Ellos dijeron, los judíos son los culpables porque estaban envenenando los pozos. ¿Por qué? Porque aquí había una casa que no era judía, aquí había una casa que era judía, y aquí había otra casa que no era judía, y entonces en la casa judía no pasaba nada. Ellos dijeron, los judíos son los culpables, y le echaron la culpa todo el tiempo. Por eso cuando una gente me habla de ese odio tan aberrante, eso fue proyectado por el paganismo, por el fanatismo. ¿Ve? Entonces, para concluir este tema, que no quiero seguir hiriendo sentimientos, mucha gente se siente muy mal por todo esto. Segunda de Timoteo dice que tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor. Cuando una gente lee eso, me está hablando de un Pablo cristiano. Óigame, ahí en ese contexto no está hablando de ningún Pablo cristiano. Ahí está hablando Rab Shaul, judío de nacimiento,
circuncidado al 8º día, como dice el capítulo 3 de Filipenses y el capítulo 11 del libro de Romanos. ¿En dónde estaba hablando? En Jerusalén, allá donde estaba preso, ¿ve? Y cuando habla acerca de los mártires que murieron por la fe, ahí es que yo quiero pararme ahora. Ahí es que yo me quiero parar ahora. ¿Por qué? Porque hoy hay un proceso de transición. Hoy hay un proceso de transición. El cumplimiento de las raíces hebreas es algo evidente que se está dando en todos los lugares. Primero, en el judaísmo ortodoxo. Las filas del judaísmo ortodoxo están siendo removidas por las raíces de nuestra fe. ¿Por qué? Porque muchos rabinos, todos en su mayoría, saben que el Mashiach se llama Yeshua, pero no pueden confesarlo públicamente porque saben que si uno de sus rabinos se dan cuenta que han confesado a Yeshua como Mashiach, ¡pran!, le anulan su conversión o le anulan su dato de su certificado de conversión al judaísmo. Una conversión que no tiene validez. Una conversión que para poder tener validez, una conversión al judaísmo, tiene que haber Beit Hamikdash. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tiene una persona cuando se va a convertir al Elohim de Israel ofrecer un sacrificio de Corbán. Y para poder ofrecer un sacrificio de Corbán tiene que haber Beit Hamikdash. Al no haber Beit Hamikdash, mire, ningún rabino, por más grande que sea, tiene autoridad ni de perdonar pecado, ni de dar salvación, ni nada de eso. Óigame bien. ¿Por qué? Porque ese ha sido el celo. Entonces, eso está removiendo, porque hay mucha gente de parte del pueblo judío, nuestros hermanos mayores, Judá, que está regresando y que está instruyendo a Efraín. Efraín toca la puerta, entonces viene el hermano mayor y le tira la puerta en la cara. ¿Ve? ¿Qué tiene que hacer? Comenzar entonces a estar inventándose tantas cosas como lo que nosotros estamos viendo en este tiempo. Entonces hay personas que vienen de la rama del judaísmo, que han aceptado a Yeshua, que están haciendo un gran trabajo, que a eso es que yo quiero enfatizar y quiero motivarles a ustedes en las naciones que andan desesperadamente buscando dirección. Hay mucha gente trabajando, solo que no ha llegado el tiempo de que se haga un trabajo expansivo mancomunado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cristianismo está siendo estremecido. ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía que dice que las 10 tribus esparcidas tienen que ser restauradas. Y todas estas cosas que pasó con las persecuciones, eso ha tenido sus efectos a través de la historia. Y hoy se ha llegado el tiempo en que es determinante el hecho de que usted conozca las raíces de su fe. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Dentro de los objetivos generales, estamos instruyendo a la gente, diciéndole, investiguen porque hay cosas que están malas. Pero hay gente que yo ni siquiera tengo que decirle nada, sino que espontáneamente hay personas que me llaman porque dentro de su corazón hay algo que le está diciendo que algo está mal. ¿Cuál es mi trabajo? Desintoxicarlo. ¿Cuál es mi trabajo? Hacerle entender lo que usted quiere entender para contestarle toda la pregunta que usted tenga y que usted quede convincente, que usted entienda de que lo que le enseñaron a usted está mal. Está mal. Las iglesias están siendo removidas. El judaísmo, por un lado. Las iglesias, por otro lado. Hay cantidad de gente que está ahí, pero están asustadas porque tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque hay un compromiso económico de por medio. Pero va a venir un momento, va a llegar un momento en la vida de mucha gente, como lo está pasando en muchas partes del mundo, que no va a valer que sean inversionistas de la iglesia, ni que sean los primeros que financien toda la Pompeya que se arman allá adentro, sino que va a ser un asunto de su alma. Y esa tristeza que mucha gente, y esa falta de convencimiento que mucha gente tiene, y esa falta de ser llenado que mucha gente tiene, le está diciendo hay algo que hay que buscar, que no está en el judaísmo, ni está tampoco más para atrás, está en las raíces hebreas. Es ahí donde hay que comenzar a buscar. Y es por eso que nosotros estamos haciendo un trabajo mancomunado, estudiando constantemente, dedicado al estudio. ¿Por qué? Para cuando yo me tenga que sentar con quien sea, con cualquier líder, no importa sea lo que sea, que yo le pueda contestar, pero que me pueda contestar la pregunta que yo le hago. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo del cumplimiento ha llegado.
Yo me puedo morir ahora mismo si el Eterno quiere, pero el tiempo de la restauración ha llegado. El tiempo en que la gente está buscando sus verdaderas raíces, que está regresando al Eterno a través del Mashiach Yeshua. No importa la confusión que usted cree que vea, no importa los disparates que mucha gente por ahí está enseñando, no importa lo que usted escuche, lo importante es que el Eterno está trayendo ese cumplimiento profético. Y de aquí en adelante, ahora es que las cosas se van a comenzar a poner buenas. Por eso ese es mi trabajo. Por eso en todos lugares donde estamos, escuchamos a la gente, le contestamos las preguntas a la gente. Nosotros no sabemos todas las cosas, pero por encima de mí hay gente que sí sabe. Que sabe más que yo, y lo que yo no sé, pues se lo consulto a ellos. Usted me consulta a mí, lo que yo no sé, yo se lo consulto a ellos. ¿Ve? Entendiendo claramente que ningún ser humano tiene el conocimiento tan amplio como que se sabe todas las cosas. Pero el asunto es bien sencillo. La humanidad ha pasado por distintos periodos, etapas, donde la humanidad se vio inmersa en el oscurantismo más terrible. Y en estos tiempos se ha llegado la oportunidad del conocimiento, de que la gente se dé una oportunidad de saber, de conocer, de investigar, de ser incrédulo, de plantarle la duda y decir, espérate, así, eso es lo que tú me estás enseñando, es así. ¿Ve? Entonces, ese es el trabajo. Hoy estamos viviendo el siglo de la tranquilidad. ¿Ve? En algunos lugares donde hay comunidades que ya están establecidas, la gente no le da interés a eso. Yo tengo alrededor de más de 40 o 50 lugares donde me piden a mí que necesitan comunidad. Y hay otros lugares donde hay comunidad, entonces la gente no le da el interés. Pero va a venir un momento en la vida de la gente que el buscar las raíces hebreas será un asunto de vida o muerte. Entonces, aquellos que tienen una comunidad donde congregarse, dele valor. Porque es muy probable que dentro de poco tiempo eso cambie. Y es muy probable que entonces quieran tener la necesidad de tener un lugar donde se esté enseñando Torah y no lo haya. Y aquellos lugares donde no hay, no se desespere. Por eso estamos organizando las cosas según podemos. Me llaman, me contactan, le envío los materiales, usted estudia, usted forma un grupo, le visitamos, lo instituimos y por ahí seguimos. ¿Ve? Porque este es un trabajo que mancomunado y hay gente que agradecemos a todos esos hermanos de la casa de Yahudá que están trabajando y están ayudando al Efraín que está regresando. Esos hermanos mayores que han comprendido que Efraín necesita ser instruido, porque si no hay quien los instruya, ¿quién le va a instruir? ¿Cómo pueden comprender algo en la cual no pueden ser instruidos? El problema de esta situación la tiene la casa de Judá en la mano. De que haya tanta gente por ahí enseñando cosas que no son. Enseñando. Entonces, la falta de identidad está haciendo que muchos conozcan las raíces. Entonces, se intenten convertir al judaísmo. El judaísmo, eso no tiene un asidero. Eso no es salvífico. Eso usted lo puede usar como modelo, claro, como modelo ético, modelo moral, como una estructura, como cualquier otra civilización. Pero en cuanto a la salvación viene por medio a Yeshua. Y la conducencia y la permanencia de esa salvación es a través de la Torá. Es ahí donde está el asunto. La Torá, usando de la tradición aquellas cosas que no contrapongan a la Torá. Porque no es la Torá que se tiene que sujetar a la tradición, sino la tradición que se tiene que sujetar a la Torá. Por tanto, todo lo que a mí me enseñen que vaya en contradicción con la Torá, yo lo rechazo. Y toda la tradición que me enseñen a mí que vaya de acuerdo con la Torá, yo la practico. Ahí es donde está el problema, que los hombres han sido atrevidos. El problema de la humanidad y el trato del hombre con el Eterno han sido el ingrediente humano, que comienzan a inventarse cosas, comienzan a crear cosas, a crear separación. Una línea de separación es de que los famosos Benei Noah. No existe Benei Noah, eso es una mentira. Yo siempre lo he dicho, eso es un engaño. ¿Ve? Los justos de las naciones, eso tampoco existe. El pueblo de Israel es solo, uno. El Eterno no tiene dos pueblos. El Eterno tiene un solo pueblo, diseminado en todas las lenguas del mundo. Dentro de las 70 lenguas hay gente que son del linaje de Abraham. Y es lo que el Eterno está llamando. Entonces, por eso le digo que todo ese tiempo que han pasado sobre la humanidad y todas esas persecuciones,
Hoy en día el tiempo es para aprovecharlo. Hoy en día para usted aprovechar la tecnología, para usted conocer a través de la tecnología, para usted saber lo que tiene que hacer, investigar. No deje que la tecnología lo manipule a usted. Usted manipule la tecnología. Utilice los medios que hay accesibles, la globalización tecnológica para descubrir, para conocer la verdad. Y ese es el contexto y es lo que está pasando en el mundo entero. De modo que nosotros le damos gracias al Eterno, que el Eterno nos ha dirigido y nos ha ayudado. Y yo sé que en este pueblo hay mucha gente que sí tiene interés de conocer la verdad. Pero si se llega el momento en que el Eterno me dice a mí, mueve tus estacas a otro lugar, con mucho gusto lo haría, porque aquí hay una semilla implantada ya. Y el mundo es muy grande, y hay muchos lugares, y hay mucha necesidad, y hay pocos obreros. Hay mucha necesidad, hay muchos lugares, y hay pocos obreros. Hay pocos obreros que se quieren dedicar a hacer este trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no hay dinero de fondo. Hay muchos que no quieren hacer este trabajo porque no hay provecho material. Toda esta cosa que se hace aquí a través de muchos sacrificios, el pago de este programa, ¿ve? Los viajes que el Eterno nos permite hacer. Hay mucho sacrificio, hay mucho desprendimiento de aquello de lo que verdaderamente quieren conocer, la restauración, porque aquí no hay beneficio económico. Por eso usted va a ver pocos programas mesiánicos en los canales. ¿Sabe por qué? Porque hay pocos que pueden financiar programas como este. Usted va a ver pocas transmisiones. ¿Sabe por qué? Porque para esto se necesita gente que lo financie y pocos dicen no, yo no voy con eso. Le dan el dinero a quien tenga que dárselo, allá ellos. Pero aún con todo y eso, el Eterno nos ha ayudado a nosotros y nos ha mostrado que para hacer la voluntad del Eterno lo que se necesita es voluntad, lo que se necesita es amor, lo que se necesita es llamado, lo que se necesita es obediencia, y es lo que estamos haciendo. Así que yo le hago el llamado a todo el pueblo latinoamericano que nos sigamos uniendo, que sigamos unidos, que sigamos trabajando, a todos los ROE de Colombia, a los que están trabajando junto a este ministerio, a todos los que están en el CUM, a todos aquellos que les interesa de que la gente conozca la restauración de una manera directa, les invitamos a seguir de la mano, echándose adelante. A todos ustedes que se benefician, que se nutren, hágate filar por este ministerio, siga orando al Eterno por este ministerio, porque este cumplimiento profético de las raíces hebreas ha llegado y nadie absolutamente lo ha detenido, ni lo detendrá tampoco. De modo que aquellos que necesitan conocer sus raíces, aquellos que tienen un sentimiento de que algo no está andando bien, de que hay algo que le carcome el corazón, le dice hay algo más, escríbanos a nuestro correo ricardomoj7@yahoo.com. Visite nuestra página www.ministerio directo al corazón o descargue nuestra aplicación en Play Store Mesiánico, y ahí usted va a ver todo lo relativo a este ministerio. Así es que el Eterno le bendiga. En la otra semana nosotros vamos a hablar de las tierras del patriarca Abraham, de dónde salió Abraham, por qué se le dice Mesopotamia, dónde está eso, qué es eso, con qué se come eso, qué pasó, qué sucedió, cómo vivía. Todo eso lo vamos a estar hablando en la semana que el Eterno nos permite, estaremos aquí. Por lo demás, estamos agradecidos, y este estudio, este libro, tanto en el vientre de la ballena como el espejo de los mártires, como el mártir de la catacumba y el espejo de los mártires, si usted lo necesita, escríbanos, que con mucho gusto se lo vamos a enviar para que usted lo lea. Oiga, lo lea, no es que usted lo va a abandonar por ahí, sino que lo lea. A leer se ha dicho, porque recuerde, el que lee dura menos, vive menos engañado, menos ignorante, ¿ve? Y menos manipulado. El que lee vive menos ignorante, menos engañado y menos manipulado. Shalom, shalom, y que el Eterno le bendiga.